Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo diferencial en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son los máximos, mínimos y puntos de inflexión, como una aplicación de las derivadas. También vamos a estudiar el concepto de criterio de la segunda derivada, para que lo vean en el video. En la descripción del video podrán ver el minuto a minuto, por si desean saltar e ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Como título, muchachos, entonces comenzamos con máximos, mínimos y puntos de inflexión. Hasta el momento hemos venido estudiando diferentes conceptos sobre derivadas. Vimos también el concepto intuitivo, vimos nuestras primeras aplicaciones, ¿sí? Pero ahora queremos enfocarnos a una aplicación muy especial de las derivadas, que son lo que se denominan los máximos, mínimos y puntos de inflexión. Dentro, como de las primeras aplicaciones, es máximos, mínimos y puntos de inflexión. Veamos qué es eso, veamos en qué consiste. Como aplicaciones de las derivadas. Puntos de inflexión. Consideremos lo siguiente, muchachos. Digamos que tenemos una función y igual a f de x. ¿Sí? Y igual a f de x. Y vamos a calcular su primera derivada. Recordemos las derivadas, puede ser primera derivada, segunda derivada, tercera, etc. Vamos a enfocarnos en la primera y segunda derivada. Entonces vamos a calcular de esta función la primera derivada, f' de x. Si yo la evalúo en un punto particular, f' de x, en un punto x sub 0, recuerden que esto me representa una pendiente. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí se acuerdan de la definición? ¿Una pendiente de quién? De una recta tangente. Tangente a una curva en este punto particular. Recuerden, entonces hay que asociar la primera derivada a una pendiente. Entonces dibujemos un plano cartesiano. Supongamos que tenemos por acá, hagan bien amplio el plano, porque vamos a mirar diferentes casos que se puedan presentar. Hagan bien amplio un plano cartesiano ahí, y vamos a mirar qué sucede, por ejemplo. Como sabemos que la primera derivada es una pendiente, si ustedes recuerdan, por allá en matemáticas básicas, la pendiente de una recta define si de izquierda a derecha si crece o decrece. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Cuando vimos en el video sobre la ecuación de la recta, si no has visto ese video, lo puedes encontrar en mis clases confermadrid.blogspot.com en la sección de matemáticas básicas. Ahí habíamos estudiado lo que eran diferentes conceptos de pendientes, que de izquierda a derecha, si la recta crece, su pendiente es positiva, y si la recta decrece, su pendiente es negativa. Entonces, ¿qué sucede? Como la primera derivada está asociada a la pendiente de una recta tangente, entonces si yo tengo una curva, por ejemplo, una curva que va creciendo, por decir algo hasta este punto, hasta cierto punto, crece de esta manera. Si la gráfica crece de izquierda a derecha, es porque su primera derivada tiene que ser positiva. Entonces, en este caso acá, en esta región, por ejemplo, colóquenle aquí f' de x positiva, es mayor que 0. ¿Sí? En esta primera región, por ejemplo, si la función está creciendo, es porque sus rectas tangentes tienen pendiente positiva, por lo tanto, su primera derivada es positiva. Pero si la gráfica está decreciendo, bajó, 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 ¿sí? Hasta cierto punto, por ejemplo, ¿qué sucede? En este caso, ¿cómo será la primera derivada? Miren que las rectas tangentes, ¿sí? Sus rectas tangentes van hacia abajo, de izquierda a derecha, va decreciendo, va descendiendo. Entonces, por lo tanto, en esta región, cuando la gráfica decrece, su primera derivada, f' de x, es menor que 0. Y si vuelve a crecer, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo de la gráfica. Entonces, cuando crece, su primera derivada es positiva. ¿Sí? Cuando decrece, su primera derivada es negativa. Entonces, así es como se va la propiedad de la primera derivada. Cuando es positiva, sube. La gráfica está subiendo de izquierda a derecha, ¿cierto? Cuando es negativa, es porque la gráfica está bajando. Y cuando es positiva, es porque la gráfica está subiendo. Es la curva de la gráfica, ¿cierto? Esa es nuestra característica de los signos de la primera derivada. Pero resulta que hay unos puntos especiales, en donde ni sube ni baja. En este punto aquí, en este punto
A ver, para que ustedes también participen en el chat, ¿cuál cree que será el valor de la primera derivada en este punto que tenemos acá? En el punto más alto de la función. A ver, para que ustedes también participen en el chat. Si ustedes, exactamente, Robin, 0, ¿por qué? Porque ni sube ni baja, y es porque la pendiente, si ustedes trazan una recta tangente en este punto, en el punto más alto, la pendiente, pues miren que se trata de una recta horizontal. Como se trata de una recta horizontal, su pendiente vale 0. O sea que en este punto más alto, f' de x es igual a 0. Resáltenla ahí, ojalá con otro color. En el punto más alto, miren aquí, f' de x es igual a 0. ¿Y qué sucede? Sí, en este punto, ¿por qué? Porque ni crece ni decrece. Este es nuestro primer punto crítico. Otro punto crítico, miremos acá en este punto, en el punto más bajo de la función. Aquí nuevamente, ¿qué sucede con la recta tangente? La recta tangente es una recta horizontal. Trácenla ahí, muchachos. Entonces, su primera derivada, f' de x, también es igual a 0. Una recta horizontal. De esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque estaba decreciendo y de un momento a otro comenzó a decrecer. Entonces, los puntos donde son máximos o mínimos, reciben el nombre de puntos críticos. Entonces, aquí, este es nuestro primer punto crítico. Consideremos acá, supongamos un punto valor x sub 0 y otro x sub 0. Entonces, punto crítico que puede ser máximo o puede ser mínimo. Punto crítico. Crítico, en este caso particular, máximo, por la gráfica. Y este otro punto crítico, entonces son puntos críticos que ¿cómo se obtienen? Entonces, analíticamente, lo que hay que hacer es simplemente igualar la primera derivada a 0. Entonces, cuando la primera derivada es igual a 0, se considera un punto crítico, que puede ser máximo o puede ser mínimo. Ese es nuestro análisis para la primera derivada. Entonces, ¿cómo obtenemos puntos críticos de la primera derivada? Igualen la primera derivada a 0, ¿sí? Y ahí van a obtener diferentes puntos. Ese es el análisis con la primera derivada. Pero ahora que queremos analizar la segunda derivada. Recordemos que la primera derivada son pendientes y nos dan los signos si crece o decrece. Ahora hagamos un pequeño análisis. Entonces borremos nuevamente y vamos a considerar la segunda derivada. Entonces, después de calcular la primera derivada, vamos a calcular la segunda derivada. Recuerden que son derivadas de orden superior, que lo vimos en clases anteriores, en videos anteriores. Entonces, vamos a analizar ahora f' de x. ¿Sí? Consideran ahí. Entonces, tengo mi función y igual a f de x. Calculo su primera derivada y ahora calculo su segunda derivada. La segunda derivada de la función, entonces, y quiero analizarlo. Resulta que la segunda derivada tiene que ver con la curvatura de la función, lo que es la concavidad. Cuando hablamos de concavidad, es como si en la mano, pues miren mi mano acá, la mano abre en este sentido. Son dos partes, una cóncava, que es por este lado, cóncava, y por el lado de atrás, convexa. Concavidad, convexidad, pero para concentrarnos en un solo concepto, hablemos solo de concavidad, esta parte. Entonces, el análisis es el siguiente para la curvatura de la función. Tracemos nuevamente un plano cartesiano y dibujen ahí el plano cartesiano bien amplio para empezar a llenarlo de detallitos y analizar esa segunda derivada relacionada con la concavidad. Hablemos solo de concavidad. Convexo es lo contrario, pero concentrémonos en solo concavidad. Digamos que tenemos aquí nuestro eje X, nuestro eje Y, y la concavidad, cuando hablamos de la segunda derivada, el signo de la segunda derivada define la concavidad de la función. Entonces, por ejemplo, si una función decimos que es cóncava hacia arriba, de esta manera, supongamos, por ejemplo, hasta este punto. En este punto, aquí, se habla de cóncava hacia arriba. Si quiere, para que lo asocien, ahí la mano va hacia arriba, ¿cierto? Aquí, esta mano va hacia arriba. Entonces, en esta región, la segunda derivada es positiva, para que tengan en cuenta. Vamos colocando acá, f'',
Aquí f' de x es mayor que 0. Mayor que 0, positiva. Y el comportamiento de la curvatura de la concavidad es cóncava hacia arriba, cuando f' de x es mayor que 0. Ahora, ¿qué sucede si la concavidad no va hacia arriba, sino hacia abajo? Entonces viene de esta manera. Supongamos así. Supongamos hasta acá, por ejemplo. ¿Sí? Cuando miren que la mano va hacia abajo, ¿cierto? Así como la canción de Marvel, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Entonces, cuando va hacia abajo, la segunda derivada, cuando la curvatura es hacia abajo, la concavidad es hacia abajo, la segunda derivada es menor que 0, o sea que en esta región f' de x es menor que 0, esa es nuestra característica. Entonces ahí para que tengan en cuenta, ese es el análisis de la segunda derivada, negativa menor que 0, en esta región. ¿Sí? Y aquí puede suceder, dependiendo ya de la función, que vuelva y tome esta parte. Puede suceder que no sea completa la curva, sino una semicurva, por ejemplo así. Pero igual la mano, la curvatura, la concavidad de la mano es hacia arriba, en esta región. Entonces, por ejemplo acá, aquí nuevamente f' de x va a ser mayor que 0, positiva, de esta manera. Entonces, así es como va variando la concavidad de la función, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, ustedes colocan su mano, la mano hacia arriba, la mano hacia abajo, ¿sí? Así. Ah, no, no es como Marvel, es como otra cantante. Bueno, sería entonces, bueno, pero aquí nos interesa lo siguiente. Hay unos puntos en donde ni es positivo, no se decide la segunda derivada, ni es positiva ni es negativa. ¿Sí? Es un punto crítico y es este puntico por acá, en donde no se decide que ni es positiva ni es negativa, sino que su segunda derivada en este punto es igual a 0. Aquí f' de x es igual a 0 y resulta que este es donde justamente en este punto cambia la concavidad. Por ejemplo, venía cóncava hacia arriba y pasó a cóncava hacia abajo. En este punto, esto es lo que se denomina un punto de inflexión. Colóquenle ahí un ladito. Punto de inflexión, cuando cambia la concavidad. Ese es el famoso punto de inflexión. Venía de ser cóncava hacia arriba y pasó a ser cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y la característica es que su segunda derivada no es ni positiva ni negativa, sino que es igual a 0. Por aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí otro punto de inflexión. ¿Sí? Venía de cóncava hacia arriba y le dio por ser cóncava hacia abajo. De cóncava hacia abajo y pasó a ser cóncava hacia arriba. Entonces, este también es otro punto de inflexión en donde cambia la concavidad. Punto de inflexión. Y la característica, sí, punto de inflexión aquí también. Y la característica es que su segunda derivada, f' de x, es igual a 0. Entonces, esos son los puntos críticos de la segunda derivada. De los puntos críticos de la segunda derivada nos dan lo que son puntos de inflexión. Y los puntos críticos de la primera derivada nos dan lo que son máximos y mínimos. Ese es el concepto básico sobre máximos, mínimos y puntos de inflexión, que se trabaja con la primera y con la segunda derivada, de esta manera. Ahora bien, resulta que puede suceder que existan otros tipos de puntos críticos, pero vamos a ver primero el caso general, ¿sí? La definición, vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando tenemos máximos y mínimos, un criterio para definir si es máximo o si es mínimo, ¿sí? Analíticamente. Y ese criterio se denomina, entonces como título ahí, muchachos, criterio de la segunda derivada, que es el que vamos a estudiar a continuación, para definir si un máximo y un mínimo, si los puntos críticos de la primera derivada es máximo o es mínimo. Entonces, se llama así, criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada. ¿En qué consiste este criterio? Entonces, criterio de la segunda derivada. Como su nombre lo indica, hay que calcular la segunda derivada. Pero entonces es a partir de los puntos críticos, digamos, tenemos la función y igual a f de x. Y calculamos su primera derivada, f' de x. Y obtenemos diferentes puntos críticos igualando la primera derivada a 0. ¿Sí? A partir de la primera derivada igual a 0,
me genera, por ejemplo, supongamos un x sub 0. Un punto crítico me dio x sub 0, que puede ser máximo o puede ser mínimo. Veamos lo siguiente, entonces se presentan dos casos. Bueno, son tres casos, pero los que se utilizan son los dos primeros. Primer caso del criterio de la segunda derivada. Entonces, voy a calcular la segunda derivada y voy a evaluarla en x sub 0, en el punto crítico que me dio de igualar a 0 la primera. Entonces, ahorita lo miramos con un ejemplo para que quede más práctico. Entonces, el primer caso es si f' de x. Si f' de x es mayor que de x, evaluada en x sub 0, perdón. Si f' evaluada en x sub 0, o sea, f' de x sub 0, es mayor que 0. Es mayor que 0. Entonces, vamos a tratar de sacar la siguiente conclusión. Miramos si este punto que sabemos que puede ser máximo o mínimo, miramos si será máximo o será mínimo. Para eso vamos a analizar lo siguiente. Resulta que la segunda derivada, recuerden que mide la concavidad de una función. Como es mayor que 0, asócienlo con las manos hacia arriba, la mano que tenemos acá. ¿Qué significa? Que la curvatura de la función, la concavidad viene de esta manera, así, en este sentido. ¿Sí? Si quieren asociarlo de alguna manera aquí, dibújenlo acá. Entonces, esta es porque la curvatura de la función, como es mayor que 0, viene en este sentido. Y por lo tanto, analicemos qué sucederá con el punto en donde f' de x sub 0 dio 0. ¿Ustedes qué opinan? A ver, para que ustedes participen en el chat. ¿Qué será máximo o será mínimo? Exactamente, Robin. Tendrá que ser un mínimo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un mínimo en este punto. ¿Por qué? Porque si la segunda derivada dio positiva, con cavidad hacia arriba, necesariamente entonces este punto es un mínimo. Entonces, ese es el criterio de la segunda derivada. Si f' de x sub 0 es mayor que 0, en este punto crítico, entonces, conclusión, hay un mínimo. Hay un mínimo. ¿Sí? Hay un mínimo en ese punto. Entonces, ese es el criterio de la segunda derivada, mínimo, en este punto crítico. ¿Qué sucede entonces, por ejemplo? ¿Qué sucede? Segundo caso. ¿Qué sucede si f' de x sub 0 7 era menor que 0? Resulta que cuando es menor que 0, ¿cómo es la concavidad? ¿Cómo es la concavidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver, para que ustedes participen. A ver si ya se familiarizaron con el concepto. Si la segunda derivada es menor que 0, ¿sí? La concavidad va a ser, recuerden así, imaginen, negativa, exactamente, Robin, hacia abajo. Entonces, cóncava hacia abajo, la gráfica vendría siendo así para que ustedes lo asocien mentalmente. Recuerden que cuando es negativa la segunda derivada, cóncava hacia abajo, concavidad negativa, ¿sí? Y asocien como la mano, ¿cierto? Si quieren hasta incluso pueden dibujar una manito ahí si quieren, ahí para que se acuerden ahí, una manito, bueno, supongamos, hagamos de cuenta una manito que está hacia abajo, una mano hacia abajo, ¿cierto? Concavidad negativa. ¿Y qué punto tenemos acá entonces? En esta curvatura. Aquí, en este punto donde su primera derivada es 0, vamos a tener, como si fuera una montaña, ¿cierto? Un máximo. Entonces se concluye que cuando la segunda derivada es negativa, menor que 0, hay un máximo. Hay un máximo. Ese es el criterio de la segunda derivada cuando conocemos, a partir de la primera derivada, cuando conocemos puntos críticos de la primera derivada, podemos analizar si es máximo o mínimo con la segunda derivada. El tercer caso, el tercero es que sucede que si no es mayor que ni menor que. Tercero, si f' de x sub 0 es igual a 0, resulta que ya depende de la función. No se sabe. Realmente aquí el criterio, aquí no se sabe nada o el criterio no decide, ¿sí? Colóquenle así, el criterio no decide. Puede que sea punto de inflexión, pero resulta que cuando la primera derivada es igual a 0 y la segunda derivada es igual a 0 a la vez, ahorita lo miramos con un ejemplo, el criterio no decide, ¿sí? El criterio no decide, y tocaría gráficamente. Necesariamente hay que hacer la gráfica para definir si este punto es máximo o es mínimo. Puede que sea máximo, mínimo, o puede que sea punto de inflexión.
Los puntos de inflexión sí se garantizan, es cuando la segunda derivada es igual a 0, pero la primera derivada es distinta de 0, para que tengan en cuenta los puntos de inflexión. Cuando se generan puntos de inflexión, ahí sí se garantiza, y si no, toca gráficamente, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Entonces, este es el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Que se utiliza para puntos críticos que se obtienen con la primera derivada igual a 0. Ahorita ya vamos a verlo con un ejemplo, pero antes miremos cómo se pueden generar puntos críticos adicionales. Copiemos ahí como un título antes de pasar a los ejercicios para que quede la teoría bien chévere, bien clara. Y como puntos críticos adicionales, unos puntos críticos adicionales que ya no es con primera y segunda derivada. Coloquemos así, puntos críticos adicionales. Estos se obtienen cuando la función f de x, ¿sí? Tomen nota ahí, muchachos, cuando la función y igual f de x está acotada. Acotada es como una limitación, está acotada, por ejemplo, en un intervalo a, b, cerrado, por ejemplo. Cuando está acotada, es que, por ejemplo, ya lo vamos a ver con un caso particular, cuando está acotada, los extremos del intervalo se consideran como puntos críticos también, para que tengan en cuenta, sino que a este ya no se le puede aplicar los criterios anteriores, sino que ya es gráficamente. Entonces, puntos críticos adicionales extremos, para que tengan en cuenta. Extremos del intervalo. Extremos del intervalo, para que tengan en cuenta ahí. ¿Sí? De este intervalo que está delimitando la función, que está delimitando la función. Entonces, estos extremos del intervalo también definen puntos críticos adicionales. Lo mismo cuando son funciones particionadas. Es como si fuera, pues, recuerdan en funciones particionadas que si x está entre tales y tales valores, esos extremos también se consideran como puntos críticos adicionales. Y eso sí toca hacerlos gráficamente, porque si no tiene un criterio como la segunda derivada. Bueno, esta es la teoría sobre máximos, mínimos, puntos de inflexión, ¿sí? Exactamente, Robin. Se asumen como máximos o mínimos de acuerdo a su valor. De hecho, cuando están acotadas también, cuando están acotadas normalmente o en general, los puntos máximos y mínimos, pueden existir varios máximos y varios mínimos. Entonces, se definen dos tipos de máximos y mínimos. Puede ser el máximo absoluto. Absoluto es cuando tengo varios máximos, el máximo entre los máximos, el máximo de los máximos, ese es el máximo absoluto, o sea, cuando es el mayor valor de la función. Máximo absoluto, mayor valor de la función. ¿Sí? Tomen nota ahí, máximo absoluto. Si es un máximo, pero en una región solamente, puede suceder eso. Se clasifica como máximo local o máximo relativo. Máximo local o relativo, para que tengan la clasificación ahí. Máximo local o máximo relativo, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando es un máximo, pero no es el máximo entre los máximos, no eres lo máximo, muchacho, eres solo un máximo en esta región, ¿cierto? Eso es lo que se denomina un máximo local o máximo relativo, ¿sí? Quieres ser máximo, pero no eres lo máximo, ¿cierto? Ahorita lo miramos con un ejemplo. Eso es un máximo local o relativo, es un máximo solo en cierta región. Lo mismo sucede con los mínimos. Un mínimo absoluto, o sea, es el mínimo entre los mínimos, el mínimo de los mínimos. Sí, es el menor valor de la función. Menor valor de la función. Menor valor de la función. El mínimo absoluto. Y mínimo local o mínimo relativo también. También puede ser que sea un mínimo, pero no es el menor, mínimo en solo cierta región. Entonces se nos denomina como mínimo local o mínimo relativo. ¿Qué quiere ser mínimo? Es mínimo, pero solo en su zona, en su barrio, ¿cierto? Es mínimo en su zonita nomás, pero no es el menor valor de toda la función, ¿sí? Y sobre todo cuando están acotadas, eso se presenta mucho. Mejor dicho, veámoslo con unos ejemplos, así veamos en acción esta teoría, ¿sí? Máximo absoluto, mínimo absoluto, máximo relativo, mínimo relativo o local.
Veámoslo con estos ejemplos para que combinemos toda esta teoría que vimos y pasemos a este ejemplo 1. Este ejemplo 1. Nos dan esta función. F de x igual, abro paréntesis, x al cuadrado más x menos 2, que multiplica a 2x menos 9, definida en el intervalo, abro corchete, menos 3,5. O sea que tiene una condición, solo está definida en este intervalo. De ahí para afuera no está definida la función, solo está definida entre menos 3 y 5. Esta es nuestra función. Entonces veamos, nos piden que analizar, hallar máximos, mínimos, puntos de inflexión, ¿sí? Hacerle toda la teoría que vimos en este momento. Entonces, como es un problema de máximos y mínimos, lo primero que hay que hacer es calcular la primera derivada y la segunda derivada. Entonces vayan buscando, muchachos, ahí. Tenemos que aquí la primera derivada es con la derivada de un producto. De un producto, a ver, para que ustedes participen en el chat. ¿Cómo es la derivada de un producto? A ver si ya se la están aprendiendo estas fórmulas de derivación. A ver si son capaces de escribirla por aquí por el chat. ¿Cómo sería la derivada de un producto? F por G. Búsquenla en sus apuntes. A ver, ¿quién quiere participar por aquí? Estoy mirando por aquí por el chat. La derivada de un producto, ¿cómo quedó? Exactamente, Robin, muy bien. Apuntémosla por aquí para que la tengan en cuenta. Apréndansela para toda la vida, estas formulitas que ustedes en adelante va a ser su pan diario de cada día. F'G más Fg', ¿cierto? Entonces vamos a calcular F' de X. F' de X es igual a, entonces es la derivada del primero, ¿cierto? Vayan siguiendo la fórmula. La derivada del primero. Entonces vamos derivando. La derivada de x cuadrado más x menos 2. ¿Sí? Eso. Ah, sí, Robin. Bueno, mira el signo más. Perfecto. Muy bien, Mariana. La derivada del primero. Entonces es 12, ¿cómo es? 2x más 1. Váyanse familiarizando con estas fórmulas de derivación. ¿Sí? La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de x es 1, la derivada de menos 2 es 0. Por el segundo sin derivar, por 2x menos 9. Más el primero sin derivar, x cuadrado más x menos 2. Por la derivada del segundo. ¿Y cuál es la derivada de 2x menos 9? Entonces la derivada de 2x es 2. Y la derivada de menos 9 pues es 0, porque es una constante, o sea que queda simplemente 2. Desarrollamos estas operaciones para que quede más sencillo. Miramos si de pronto hay algún factor común. Aquí no vemos como factor común, entonces f' de x es igual, porque la idea es factorizar esta expresión lo más que se pueda. Pero aquí no vemos factores comunes inicialmente, entonces multipliquemos. ¿Sí? Eso, Sebastián, muy bien. Multipliquemos, entonces quedaría 2x por 2x, nos queda 4x cuadrado, vayan ayudando ustedes ahí haciéndolo, háganos sus apuntes. 2x por menos 9 da menos 18x, verifiquen a ver que todo esté bien. Por 1 más 2x, más por menos da menos 9, más ahora este 2 por cada uno de estos queda 2x cuadrado, 2 por x da más 2x, 2 por 2 da menos 4. F' de x, a ver, ayúdenme ustedes muchachos ahí en el chat. Términos con x cuadrado, ¿cómo les quedó la expresión ya simplificada? Entonces ya aplicamos la fórmula que ustedes tienen que aprenderse para toda la vida. Términos con x cuadrado, esto me quedó 4x cuadrado más 2x cuadrado, me quedó 6x cuadrado. Términos con x, ayuden ustedes, a ver, menos 18 más 2 más 2, ¿eso cuánto me da? Menos 14. Me van ayudando ustedes, menos 14x. Y términos independientes, menos 9 menos 4, menos 9 menos 4 menos 13. Miren a ver si están de acuerdo. ¿Sí? Si les doy lo mismo a ustedes, verifiquen a ver que todo esté bien. ¿De acuerdo? Listos. Bueno, la idea es, vamos a calcular la primera derivada y la segunda derivada, y ahorita lo analizamos. Entonces ya tenemos f' de x, vamos a apuntarlo por aquí. Voy a borrar acá este espacio para apuntarlo por aquí, porque lo vamos a necesitar. F' de x es igual a 6x2 menos 14x menos 13. Listo.
Y ahora vamos a calcular la segunda derivada. Vamos a calcular, listo, Robin, muy bien, estamos de acuerdo. Vamos a calcular ahora la segunda derivada. Recuerden que la segunda derivada es la derivada de la derivada. ¿Sí? F''. F'' de X es igual a. Entonces, ¿cómo me quedó? Entonces vamos a derivar la derivada de la derivada. La derivada de esta expresión me queda 6x cuadrado. La derivada de 6x cuadrado es, vamos apuntando acá, 12x. La derivada de menos 14x es menos 14. Y la derivada de menos 13 pues es 0. Entonces simplemente queda así, ¿cierto? Quedó 12x menos 14. Así me quedó entonces la expresión. Muy bien, vamos a apuntarla aquí a un ladito. F'' de X es igual a 12x menos 14. Bueno, ya tenemos calculadas nuestras primeras derivadas de esta manera. Entonces lo siguiente es, ahora sí vamos a obtener los puntos críticos. Puntos críticos de la primera derivada. ¿Y cómo obtenemos puntos críticos? Entonces pasemos ahí, coloquemos así, muchachos, puntos críticos. Entonces, de estos puntos críticos es simplemente igualar a 0. Recordemos que es igualar a 0 la primera derivada. ¿Sí? Vamos a analizar primero la primera derivada. Puntos críticos de la primera derivada. Entonces, f' de x igual a 0. Simplemente cogemos cada una de las derivadas y las igualamos a 0. Ahorita analizamos la segunda derivada. Comencemos con la primera derivada. Entonces, la primera derivada nos dio 6x cuadrado. 6x cuadrado menos 14x menos 13. 6x cuadrado menos 14x menos 13 y lo voy a igualar a 0. Igualamos a 0 para generar nuestros puntos críticos. Aquí podemos aprovechar una teoría que vimos de cuadrática sobre discriminante. Los secretos del discriminante. Puedes encontrar ese video en mis clases con fermadrid.blogspot.com en la sección de matemáticas básicas, por si no sabes qué es eso del discriminante, como para que practiquemos. Muchachos, a ver, para practicar aquí teoría del discriminante. A vale 6, A vale 6, B vale menos 4 y C vale menos 13. Entonces, a ver, ¿sí? Era 14, sí, gracias. Gracias, Robin. Aquí es 14, no es menos 4, sino menos 6x cuadrado menos 14x menos 13. Gracias. Menos 14. Menos 14. Eso me van ayudando ahí porque me puedo equivocar por ahí en detallito, entonces me vayan colaborando ustedes. Listo, gracias. ¿Cómo sería entonces el discriminante aquí? A vale 6, B vale menos 14 y C vale menos 13. Entonces, a ver cuánto da este discriminante como para que ustedes practiquen. Recuerden que es la fórmula B cuadrado menos 4AC. Con mucho cuidado con los signos. A ver, para que ustedes me ayuden con los que tengan calculadora. ¿Cuánto da ese discriminante? ¿Cuánto da ese discriminante como para que lo tengamos en cuenta acá? B cuadrado, ¿sí? Menos 14 al cuadrado da positivo. Recuerden ahí. 14, saque 14 al cuadrado, menos por menos da más. 4 por 6 por 13. A ver, ustedes participen, ayúdenme ustedes ahí con sus calculadoras. ¿Cuánto les da ese discriminante? Miren, a ver. Sí, Mariana, Robin, 508. ¿508 tendrá raíz exacta o no? Miren, a ver. 508, ese 508 tendrá raíz exacta. No, listo. Bueno, entonces no hay problema, ¿cierto? Cuando no tiene raíz exacta, recuerden la teoría de discriminantes me dice que para despejar X es igual a, utilizamos la fórmula cuadrática con el discriminante, menos b más o menos raíz del discriminante sobre 2a. Recuerden que esto es lo mismo que menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Y aquí nos van a generar dos soluciones, ¿cierto? Una con más y la otra con menos. Entonces vamos a trabajarlo con 4 decimales, muchachos. Ahí, entonces esto me queda menos b, o sea, menos por menos da 14, ¿sí? Menos b, menos 14 es 14. Más o menos raíz de 508, todo sobre 2a, o sea, 2 por 6, 12. Todo sobre 12. Así, ¿cierto? Entonces, bueno, este 508 se podría descomponer, pero por ahora, para efectos de la gráfica que nos interesa, vamos a trabajar con 4 decimales. Dejémoslo así en forma aproximada. Entonces, nos dan dos opciones. 14 más raíz de 508
sobre 12. Miran ustedes ahí en sus calculadoras cuánto da. Y 14 menos raíz de 508 sobre 12. ¿Sí? Ojo con el manejo de paréntesis, ¿cierto? Lo del numerador tiene que estar entre paréntesis en sus calculadoras. Y por favor me colaboran ahí con 4 decimales. ¿Cuánto da esto aquí? Abro paréntesis, 14 más raíz de 508, cierro paréntesis sobre 12. A ver cuánto me da, colaboren ustedes ahí con sus calculadoras. Y lo mismo con menos. Miren a ver cuánto les da a ustedes, participando. Los que tienen calculadora. Miren a ver. Y lo que nos dé aquí, estos son nuestros primeros puntos críticos. Con más, dice Robin, Marcelo y Mariana, eso, 3.0449, ¿cierto? Con más, ¿cierto? Sí, listo. 3.0449, perfecto, muy bien. Este es nuestro primer punto crítico. Y con menos, a ver si están de acuerdo con Robin, menos 0.7115, listo. Menos 0.7115. 7115, listo. Estos son nuestros dos puntos críticos con la primera derivada. Uno nos dio con 3.0449, apuntémoslo por aquí a un ladito, ¿sí? Entonces, este es el primer punto crítico, x igual 3.0449. Otro punto crítico, menos 0.7115. Ahora nos interesa, nuestro interés, pero ¿qué será? ¿Será que es máximo o será que es mínimo? Recordemos que los puntos críticos de la primera derivada o es máximo o es mínimo. ¿Cómo hacemos para saberlo? ¿Cómo lo sabemos? No te lo pierdas. En este mismo instante, criterio de la segunda derivada. Entonces ya lo apuntamos por acá. Y criterio, coloquemos ahí, cuando obtengamos puntos críticos a partir de la primera derivada, para clasificarlos, vamos a utilizar criterio, copiemos ahí como un subtítulo ahí a un ladito, criterio de la segunda derivada. Criterio, entonces colóquenle ahí criterio. Esto es para clasificar estos dos puntos que nos acabo de dar. Criterio de la segunda derivada. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si es máximo o es mínimo? Estos dos puntos. Entonces vamos a evaluar. Empecemos con x igual a 3.0449. Entonces, para x igual 3.0449, ¿qué hacemos? Vamos a tomar la segunda derivada, esta que nos dio acá, y reemplazamos la x de la segunda derivada por el punto crítico. Y miramos a ver qué sucede. Entonces vamos a calcular f' de 3.0449. Y miramos a ver qué sucede ahí. La segunda derivada nos dio 12x menos 14, ¿cierto? O sea que sería 12x, pero x es 3.0449 menos 14. Y miramos a ver. Entonces, ahora sí, para que ustedes participen, me colaboran a ver con esta operación. ¿Cuánto nos daría? Trabajen con 4 decimales para que, por si de pronto necesitamos estos datos más adelante. Entonces, colaboren ustedes con sus calculadoras. Dice Mariana, 22.5388. 22.5388, ¿están de acuerdo? A ver, compañeros, no la dejen sola a ella. Miren, a ver, 22.5388, ¿sí les dio a todo lo mismo? Listo, bueno, entonces, mientras se van decidiendo, miremos el signo, nos interesa más que todo es el signo de la segunda derivada. ¿Qué signo nos dio? Nos dio positivo, 22.5388 es positivo. Entonces, para que lo asocien mentalmente, la segunda derivada es concavidad. ¿Sí? Miren mi mano, cómo se está desplazando. ¿Qué concavidad tiene? Concavidad hacia arriba, listo, Robin está de acuerdo. Concavidad hacia arriba. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Será máximo o será mínimo este punto que tenemos acá? Sabemos que la gráfica nos dio cóncava hacia arriba, positiva. Concavidad positiva. Exactamente, Mariana, muy bien. Para que ustedes lo asocien, esto dio positivo, las manos hacia arriba, por lo tanto es un mínimo. ¿Sí? Si la mano va hacia arriba es porque aquí tenemos un mínimo. Ese es nuestro análisis. ¿Qué significa? Entonces aquí, colóquenle aquí, para x igual 3.0449 hay un mínimo. Hay un mínimo. ¿Sí?
en este punto. Entonces colóquelo ahí a un lado del valor en x igual 3.0449, hay un mínimo en la gráfica. Listo, pasemos al segundo punto. El otro punto que teníamos, punto crítico, era menos 0.7115. Entonces, ¿qué sucede para x igual? Ahora sí, este era nuestro análisis para 3.0449, nos dio mínimo. Ahora, para x igual menos 0.7115, menos 0.7115. Y vamos a calcular nuevamente, utilizar el criterio de la segunda derivada. F' de x. Entonces sería F' de menos 0.7115. Nos queda igual, entonces así, tengan listas sus calculadoras, muchachos. Sería, la segunda derivada es 12x menos 14. O sea, 12x, pero x vamos a reemplazarlo por el punto crítico, menos 0.7115 menos 14 igual a, y miremos a ver, en contados segundos lo sabremos, nos dice Robin Marcelo, menos 22.5388. Bueno, aquí coincidencias de la vida, puede dar lo mismo. Ahorita miramos la gráfica, debe tener una simetría. Nos dio el mismo valor, pero nos interesa no tanto su valor, sino su signo. Nos dio segunda derivada negativa. Asócienlo mentalmente, cuando la segunda derivada es negativa, es porque la curvatura de la función tiene esta forma en mi mano. Miren mi mano, ¿sí? Aquí se me está torciendo, pero es con la idea de que ustedes tengan de que la curvatura de la función, la concavidad es hacia abajo. Conclusión. Sí, bueno, está bien, listo, borremos acá estos. Listo, conclusión, a ver cómo quedaría. ¿Cómo me quedaría aquí entonces? Dijimos, aquí mínimo, por aquí, en el anterior era mínimo, y aquí, ¿qué conclusión se sacaría? Mi mano está hacia abajo, ¿cierto? Viene así, negativo, ¿cierto? Negativo con cabeza hacia abajo. Conclusión, a ver, para ustedes, punto crítico máximo, muy bien, Mariana. Este punto de acá, como la mano va hacia abajo, es un máximo, ¿sí? Por lo tanto, en menos 0.7115 hay un máximo, colóquelo a un lado ahí, bien resaltadito, hay un máximo en la gráfica. Entonces, este es el análisis de cuando obtengamos puntos críticos de la primera derivada. Esto fue la primera derivada, y con la segunda derivada defino si es máximo o mínimo. Ese es nuestro criterio de la segunda derivada, y ese fue el análisis de la primera derivada, ¿sí? El análisis que le hacemos. Vamos a pasar ahora sí a la segunda derivada, que con la segunda derivada igualando a 0, entonces coloquemos ahí puntos críticos de la segunda derivada, coloquémoslo así. Esto fue primera derivada, que se complementa con la segunda derivada para definir si es máximo o mínimo. Ahora colóquenle ahí puntos críticos de la segunda derivada. Entonces los puntos críticos de la segunda derivada es igualando a 0 la segunda derivada justamente, ¿cierto? Bueno, ya tienen clasificados esos puntos. Y coloquemos así, puntos críticos de la segunda derivada. Esa es como la secuencia, ¿sí? Puntos críticos de la segunda derivada. De la segunda derivada. Entonces, simplemente cogemos la segunda derivada y vamos a igualarla a 0. F' de x igual a 0. F' de x, vamos a igualarla a 0 y vamos a deducir a ver qué sucede acá. Entonces sería 12x, la función es 12x menos 14 igual a 0. ¿Sí? Aquí, entonces miramos a ver qué sucede. Despejemos la x de esta igualdad. 12x menos 14 igual a 0, de donde 12x es igual a 14, de donde x es igual a 14 doceavos, esto tiene mitad, ¿cierto? Esto tiene 7 sextos. 7 sextos. Para efectos de la gráfica me dicen cuánto da con decimales, cuánto da 7 sextos en decimales. ¿Me colaboran ahí, por favor, con la calculadora? Para efectos de la gráfica ahorita, para mirar a ver. 1.16666 periódico. Bueno, 1.16666 periódico. Listo. Entonces, este punto, como su segunda derivada es igual a 0,
¿Recuerdan ustedes, según la teoría que vimos, cómo se clasifica este punto cuando se obtiene de la segunda derivada? Aquí se garantizó que su primera derivada no dio cero, ¿sí? La primera derivada no puede dar cero porque si no podríamos tener inconvenientes. La primera derivada nos dio cero. La segunda derivada proviene de cero. ¿Qué nombre recibe este punto? Resulta que es exactamente, Mariana, resulta que esto es un punto de inflexión, ¿sí? En donde, como la segunda derivada no se decide que si es positiva o negativa, no se sabe si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, es un punto donde hay un cambio de concavidad. Justamente en 1.1660, esto es lo que se llama un punto de inflexión, un cambio de concavidad. Punto de inflexión, tomen nota ahí. Punto de inflexión, de esta manera. ¿Sí? Que se garantizó que la primera derivada pues no dio cero porque si no hubiera dado desde un principio, es donde genera un cambio de concavidad, exactamente. Ahorita lo vamos a ver gráficamente para que comprobemos todo esto en el GeoGebra. Ese es el análisis de puntos críticos. Ahora nos falta, como esto tiene un acotamiento, que es lo que decíamos ahorita, esta función está acotada entre menos 3 y 5. Entonces nos faltan los puntos críticos adicionales, llamémoslo así. Entonces miren cómo es la secuencia. Uno empieza a analizar puntos críticos de la primera derivada, puntos críticos de la segunda derivada, y si la función está acotada, por ejemplo, como en funciones particionadas, entonces ahora hablamos, espera, yo apunto por aquí este otro punto crítico, x igual 1.1666. Aquí otro punto crítico, para que los vayan apuntando a un lado ahí. Puntos, ahora ya tenemos los puntos críticos de la primera derivada, puntos críticos de la segunda derivada. Pasemos ahora a puntos críticos adicionales. Estos adicionales es cuando tiene acotamiento. Entonces, puntos críticos adicionales. Los puntos críticos adicionales simplemente son los extremos. Los extremos del acotamiento son x igual a menos 3 y x igual a 5. X igual a menos 3, porque dijimos desde un principio que la función estaba definida entre menos 3 y 5. Entonces, x igual a menos 3, punto y coma, x igual a 5. De esta manera. ¿Cómo hacemos para definir si estos son máximos, mínimos o puntos de... No, puntos de inflexión no. Aquí pueden ser máximos o mínimos. ¿Cómo hacemos para hacerlo? Entonces, sí necesitamos elevar una tabla de valores. Entonces, aquí pasamos a tabla de valores. Luego de haber analizado todos los puntos que nos dieron, vamos a hacer una tabla de valores. De la siguiente manera. Entonces, aquí es donde necesitamos un boleto de calculadora bien interesante porque vamos a coger todos los puntos críticos que nos dieron. Todos los puntos críticos que nos dieron. Exactamente, Rubí Marcelo ya tiene la idea. Vamos a hacer una tablita de valores de X, así, una tablita que contiene 3 columnas. X, colocamos aquí los valores de X que nos dieron. Aquí, Y igual F de X. Una segunda columna que es ir reemplazando todos estos puntos, en la función original. Y aquí vamos a colocar la clasificación. Hagan esta tabla de valores ahí, compañeros. ¿Sí? Ustedes lo hacen ya con cuadrícula, clasificación. Y vamos a hacerlo aquí como de menor a mayor aquí en orden. Por ejemplo, el menor valor es menos 3. Vamos a colocarlo acá, menos 3. Por aquí nos dio menos 0.7115. Entonces, menos 0.7115. Otro valor en orden. Sigue 1.1666. 1.1666. Otro valor, 3.0449. 3.0449. Y el último valor, 5. ¿Sí? Todos los puntos que nos dieron de la primera derivada, de la segunda derivada y los puntos críticos adicionales del extremo que estamos definiendo acá. Así, ahora sí, aquí la calculadora más rápida del oeste me va a decir, por ejemplo, voy a ver, activo nuevamente el chat aquí. A ver, por ejemplo, con menos 3. Entonces voy a tomar cada uno de los puntos que me dieron acá
y voy a reemplazarlos en la función original. Juan Esteban, muy bien, con -3, ¿cierto? Si quieren me van colocando ahí para que participen entre varios. Con -3 es tanto, ¿cierto? Con menos 0. Tan es tanto, y así para que todos hagan varios ahí a la vez. Entonces, por ejemplo, con -3 es 24, listo. Con -3 es 24, ¿sí? Listo, eso. Ahora, por ejemplo, con -0.7115 y otro compañero o compañera que haga 1.1666, ¿sí? Reemplacen en la función original y otro compañero que haga 3.0449 para que nos rinda aquí pues la clase, muchachos, y la grabación. Sí, los que están viendo este video, vayan haciéndolo en sus calculadoras también. Y con 5, otro que haga con 5. Reemplacen todos estos valores en la función original con mucho cuidado y participen. ¿Sí? Listo. Pongámonos de acuerdo. A ver. Miren, a ver. Con -3. Miren, a ver, pongan mucho cuidado con el manejo de los signos, ¿cierto? Aquí tengan cuidado con el negativo al cuadrado. A ver, aquí por ejemplo negativo al cuadrado. Negativo al cuadrado. ¿Sí? Listo, como que estamos de acuerdo en -60 en el primero. Aquí el negativo al cuadrado tienen que ponerlo en paréntesis para que tengan cuidado. -60. ¿Sí? Bueno, ahora sí, pongámonos de acuerdo, muchachos. Con -3 da -60. Listo. Miren, a ver. Ahorita lo comprobamos también con el GeoGebra. A ver, para que nos comprobemos el resultado. Con -3 nos dio -60. Listo. A ver, a otros que hagan diferentes valores para que ustedes participen también. Mucho cuidado aquí con los signos negativos. Por ejemplo, sobre todo aquí este x cuadrado, tiene que ser entre paréntesis, por ejemplo acá, paréntesis -3 al cuadrado, para que el negativo al cuadrado quede positivo, más el valor de x más -2, ¿cierto? Listo, a ver, Robin Marcelo, 22.9855 fue con ¿cuánto? Con -0.7115, ¿sí? Miren a ver si están de acuerdo. Listo, con este nos dio 22.9855, listo, entonces 22.9855. Listo, ahora a ver, ¿a quién le dio con 1.166666? ¿Y a quién le dio con 3.0449? ¿Y a quién le dio con 5? Eso, con Leonardo, con 5 nos dio 28, listo, perfecto. Vamos apuntando acá, los que están viendo este video también. Vayan haciéndolo con sus calculadoras, a ver cómo les quedó, cómo les fue quedando, ¿sí? Listo, a ver, ¿quién más? ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? Muchachos, la calculadora más rápida del oeste. A ver, por ejemplo, ¿quién la hizo con 1.1666? ¿Quién la hizo con 3.0449? Estoy mirando por aquí por el chat. Calculadora en mano, miren a ver, ¿cuánto les da? Con 3.044, dice Mariana, -30.0225. Listo, -30.0225. Listo, estamos de acuerdo. Bueno, muy bien. Y nos falta uno más. A ver, ¿quién da más? El último, la última opción aquí. A ver, el último y nos vamos. No, el último y nos quedamos aquí. Sí, miren, a ver. Con 1.16, -3.5171. Listo. -3.5171. Perfecto. Muy bien, vamos colocando aquí al lado, vamos colocando por aquí al lado qué era lo que nos había dado cada uno. Por ejemplo, el -0.7115, miren a ver, eso que nos había dado, no lo apunté por acá. El -0.7115 nos había dado, creo que era un máximo, ¿cierto? El segundo punto, máximo, listo, gracias. Entonces, esto lo vamos colocando aquí en la tabla de clasificación. Este punto es el máximo valor de la función, un máximo, ¿sí? 1.1666, ese nos había dado un punto de inflexión, ¿cierto? Entonces, colóquenle aquí, punto de inflexión, aquí. 3.0449, ese nos había dado un mínimo, ¿cierto? Porque fue el primer punto. Un mínimo, listo. Y
Ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Este ya es por observación. Estos son los valores de la función. Entonces resulta que, por ejemplo, este menos 60, aquí tenemos diferentes valores de la función. Miremos un valor. Este menos 60 es un valor muy pequeño, ¿sí? Es el menor valor de toda la función en esta región, en este acotamiento que tenemos acá. O sea que este menos 60 ya es por observación, a ojo, vemos que este es un mínimo, es el mínimo valor. Y como es el menor valor de todos, ¿sí? Es el punto crítico adicional, es el mínimo absoluto. Entonces coloquémosle así, mínimo absoluto, borremos acá. El mínimo absoluto. Este es un mínimo absoluto, el menos 60. Por ejemplo, miremos el 28. El 28, después de un mínimo, debe de venir un máximo. Este 28 será, este es un máximo también. Ahora preguntamos, ¿será absoluto o relativo? Entonces este es máximo, un máximo. Por aquí tenemos dos máximos. ¿Sí? Hay dos máximos que están compitiendo. El 22.9855 y el 28. El máximo entre los máximos, ese es el máximo absoluto, el ganador. El 28 es más grande que el 22, ¿cierto? Entonces este máximo será máximo entre los máximos, entonces máximo absoluto. Lo colocamos así, máximo absoluto. Y a este le damos el segundo premio, a este máximo, ¿sí? Quería ser máximo, pero es máximo en su región, en su barrio. Entonces lo llamamos máximo local o máximo relativo. Sí, algunos autores lo llaman local, otros autores lo llaman máximo relativo, para que tengan en cuenta. Entonces, ese es el análisis de este máximo. Lo mismo este mínimo, ¿sí? Este mínimo, entonces, ¿cómo quedaría aquí este mínimo? ¿Cómo se clasificaría? ¿Será que este mínimo fue el mínimo entre todos los mínimos? Resulta que por aquí el más pequeño era menos 60, o sea que este otro mínimo que nos dio por acá, el menos 30.0225, es un mínimo local o mínimo relativo. Llamémoslo así, mínimo local, que muchos autores lo llaman así, o mínimo relativo. Es un mínimo solo en esa partecita, ¿cierto? Esa es la forma de clasificar la función. Esa es nuestra forma de clasificar los puntos. Entonces, tres pasos. Primera derivada igual a 0, segunda derivada igual a 0 y puntos críticos adicionales cuando son funciones particionales. Entonces, ahora sí, abramos nuestro GeoGebra. Abran su GeoGebra ya, muchachos. Aquí les voy a compartir el enlace nuevamente para quienes acabaron de llegar. Y a un lado, por favor, van a abrir su GeoGebra y vamos a incorporar esta función, la función original, ahí en una entrada. Entonces yo aquí les voy a compartir pantalla para que ustedes también comparen el resultado. Entonces vamos a abrir compartir, esperemos que no se me bloquee esto, muchachos, que esto es muy sensible. Y aquí, esta es, entonces vamos a hacerle despacio. Vayan abriendo su GeoGebra también, muchachos, y vayan incorporando esa función, la función original. Entonces aquí vamos a hacerle. Sí, por ahora para que usted, lo que pasa es que intenté hacer la de descargando y no me quiso amplificar acá para mostrar. Me avisan por favor ahí con el micrófono, tiene que ir con el micrófono si ya se está viendo el GeoGebra que les estoy compartiendo. Me avisan cuando lo vean ahí. Sí, profe, ya. Listo, entonces ténganlo abierto ustedes ahí por si de pronto se les bloquea aquí y incorporen la función. Entonces simplemente pueden incorporar ahí, abro paréntesis, no tienen que escribir el f de x, si quieren escribirlo bien pueda también. X al cuadrado, ustedes escriben x al cuadrado más x menos 2, menos 2. Me salgo del paréntesis y abro otro paréntesis. 2x menos 9. Me salgo del paréntesis y le doy Enter, ¿sí? Así. Y él automáticamente coloca el f de x igual, ¿sí? Miren que no es necesario escribir f de x, pero si lo escribieron, ahí no hay problema. Vamos a normalizar aquí el tamaño. Y verifiquen, a ver, bueno, la gráfica quedó muy grande, vamos a reducirle aquí un poquito
Y dio grande aquí es por lo que los valores son demasiado grandes. Entonces ustedes pueden reducir aquí la escala solo en Y. Si están en sus celulares, si están trabajando con la aplicación desde sus celulares, con los dedos ustedes pueden reducir la escala solo en Y. Pero aquí, si ustedes están trabajando desde la aplicación en línea o la aplicación descargada, ustedes van a ajustar la cuadrícula, entran por configuración, vayan mirando acá a la par, entran por configuración y buscan acá el eje Y, miren acá, configuración, se van al eje Y, ¿sí? Y por aquí, veamos por acá, es por la distancia, vamos a ver, ¿cómo es la graduación? No, aquí no es la distancia, no, es buscar la escala, buscar la escala en el eje Y, a ver, básico en el eje Y, no, perdón, era por aquí, en el eje Y es donde vamos a trabajar acá, la escala del eje Y, perdón, era en el básico, entren al básico por acá, al básico, y la escala en el eje Y, aquí van a cambiar la proporción del eje X contra el eje Y, el eje Y, por ejemplo, de 1 a 10, así, y le damos Enter, así. Y para que se reduzca, para que la escala en Y quede de 10 en 10. Miren aquí, voy a ampliarles acá para que, por si no están viendo acá, en básico. En el básico cambian la proporción del eje X al eje Y. En el eje Y coloquen aquí, por ejemplo, de 10 en 10. Así. Y les quedó algo así. Verifiquen a ver acá, que quedó la función de esta manera. Ahora, si lo quieren reducir, como está acotado, para definir la expresión acotada, colóquenle en una segunda entrada, escriban si, abro paréntesis, entre -3 y 5, entonces escribimos, como el intervalo es de -3 a 5 cerrado, -3 menor o igual que x menor o igual que 5, f. Sí, y le doy Enter. F es la función original, la función anterior. Y le doy Enter. Y miren que se resalta en azul la función restringida, la función que aparece aquí restringida. Entonces, si yo quiero, puedo hacer desaparecer la función original, vayan mirando ahí. Al lado izquierdo ustedes encuentran un botoncito aquí. Si ustedes lo aprietan, desaparece la función original, ¿sí? Desaparece la función original y me queda solo el pedazo que me interesaba. Entonces ahí podemos comprobar los diferentes valores. Observen que aquí se están destacando estos puntos. Por ejemplo, este punto es un máximo. Miren que nos dio, comprueben ustedes ahí, menos 0.7115, 22.9855. Pero qué bonito, miren cómo todo nos está cuadrando. Este es un máximo local. Por aquí, bueno, este es un corte. Aquí no nos generó el punto de inflexión. El punto de inflexión está por aquí, 1.16. Bueno, ese sí nos lo generó. Aquí el mínimo, ¿sí? En este otro extremo, 3.0449, menos 30.022, ¿sí? Y este es el máximo absoluto, porque es el mayor valor de todos, y este es el mínimo absoluto, porque es el menor valor de todo este pedazo de función. Por favor, revisen a ver cómo les fue a ustedes con el GeoGebra. Alguien que me diga con el micrófono, ¿cómo les fue? ¿Cómo las ven? Si la ven igual, si les quedó parecido, si tienen dudas, bien pueda pregunten. Sí, profe, tal cual. Tal cual, excelente, muy bien, están dominando, tienen ya dominado ese GeoGebra, ¿sí? Sí, muy bien. Esa es la idea, que ustedes practiquen, ¿cierto? Esto les sirve mucho para sus talleres, para comprobar respuestas, para el parcial también van a poder sacar su GeoGebra, porque pues ahí están a la mano recursos, ¿sí? Ya puedo dejar de compartir, miren a ver, ¿alguien tiene alguna inquietud sobre el GeoGebra? Listo, entonces voy a dejar de compartir acá. Miren a ver, que a todos les haya dado igual. Listo, entonces pasemos ahora hacia el tablero, nuevamente.
Y esa es la forma de comprobar que todo está bien, que todo está perfecto. ¿Sí? La gráfica entonces nos sirve para comprobar esto. Ya si ustedes quieren hacerlo en sus apuntes, hacen su gráfica y aquí está la tabla de valores, de esta manera. Sí, pero por ahora entonces eso sería como una tarea, ¿cierto? Dejen un espacio ahí para que lo tengan ahí. Colóquenle ahí tarea para los que están viendo también este video. Dibujar la gráfica, ¿cierto? Dibujar la gráfica de esta función en sus apuntes con esta tabla de valores de x contra y. Ahí la tienen de base con su GeoGebra también, ¿sí? Dibujarla y colocarle al lado la clasificación, máximos, mínimos, comprobar todos esos valores. Por ahora entonces vamos a hacer este otro ejemplo, llamémoslo ejemplo 2. Este ejemplo 2, para que lo practiquemos ya en forma ágil directamente, miremos a ver, ¿cómo nos quedaría este ejemplo 2? Dice así, con inspirado acento. Ejemplo 2. Nos dicen g de x igual x al cuadrado más 3x sobre x menos 1. Nos dan esta función, hallar sus puntos críticos, máximos, mínimos, puntos de inflexión, así. No nos están dando acotamiento, o sea que no necesitamos puntos críticos adicionales, sino únicamente lo que nos den las derivadas, la primera y segunda derivadas. Listo, entonces eso es lo que queremos hacer. Entonces, primero que todo, fórmulas de derivación. Vamos a hallar g' y vamos a hallar g''. Para g', recordemos, muchachos, a ver si se acuerdan ustedes de la derivada de un cociente. Vamos a practicar, como para practicar esta fórmula. F sobre g', ténganla por ahí a la mano. Ojalá se estén aprendiendo estas formulitas, que estas son fórmulas para toda la vida, ¿sí? Fórmulas para toda la vida. ¿Sí? Ah, sí, Juan José estaba preguntando, de la dibujan ahí de tarea, para que tengan en cuenta la anterior. F sobre G', a ver cómo quedaría la fórmula, a ver si ya la ubicaron. ¿Ya ubicaron? ¿Sí? Ya ubicaron ahí F sobre G'. Vayan mirando. Eso, Robin Marcelo ya la tiene dominada. F'G menos Fg', todo sobre G al cuadrado. Perfecto. Así todo sobre G al cuadrado. Listo. Esta es la fórmula que vamos a aplicar acá. Vamos a calcular G' y G''. Entonces, G' de x. Entonces vamos aplicando la fórmula. La derivada del numerador. La derivada de 2x más 3. La derivada de x cuadrado más 3x es 2x más 3. La derivada del numerador. Por el denominador sin derivar. X menos 1. Vayan aplicándolo ahí, muchachos, que estas fórmulas ustedes tienen que dominarlas. Esto se queda para toda la vida. Esto lo van a seguir utilizando ustedes el pan diario de cada día. Por menos, por el denominador sin derivar, menos el denominador sin derivar. El numerador sin derivar, x cuadrado más 3x. Por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador, la derivada de x menos 1 es 1, ¿sí? 1, porque la derivada de menos 1 es 0, o sea, por 1. Listo, todo sobre el denominador al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, así, ¿cierto? Ojo con las tentaciones, estoy que me simplifico x menos 1 con este cuadrado, no se puede, muchachos, cuidado con la sangre, tentaciones, mucho cuidado con las tentaciones. Esto no se puede simplificar con esto. ¿Qué tenemos que hacer? Un boleto de álgebra aquí, o mira si se puede factorizar, no. Un boleto de álgebra en el numerador. Vayan haciendo ahí, ojo con eso, error, peligro, mucho cuidado con las tentaciones, ¿sí? No vayan a simplificar más de la cuenta, aquí no podemos simplificar. Desarrollar multiplicaciones, ¿sí? Desarrollemos, entonces G' de X es igual a boleto de álgebra, multipliquemos 2x por x, vayan ayudando ustedes ahí, 2x al cuadrado, más por menos da más, menos 2x por 1 da 2x, 3 por da más 3x y 3 por 1 menos 3. Vayan mirando a ver que de pronto no me equivoqué aquí con nada. Este menos afecta el signo de los dos, menos x al cuadrado, más por más de menos 3x. Todo sobre x menos 1 al cuadrado. Así.
Términos semejantes, entonces g de prima de x es igual a 2x cuadrado menos x cuadrado, me quedó x cuadrado. Vayan mirando a ver, muchachos, a ver que ustedes también estén de acuerdo. Términos con x, nos quedó 3x menos 3x se nos canceló, ¿cierto? Y por aquí quedó menos 2x, y menos 3, ¿cierto? Menos 3, listo. Todo sobre x menos 1 al cuadrado, sobre x menos 1 al cuadrado. Así dejemos indicada por ahora la primera derivada, vamos a apuntarla por acá. G' de x es igual a x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Muy bien. Primera derivada, listo. Ahora hay que calcular la segunda derivada, porque nuestro objetivo es analizar los puntos críticos de la primera y segunda derivada. Sí, sí les dio lo mismo, miren a ver, que no haya cometido algún error. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Antes de continuar, miren a ver si sí les dio la misma expresión. ¿Sí? Listo. Entonces pasemos a la segunda derivada, la derivada de la derivada. Entonces, G''. G'' de X, nuevamente. Entonces, derivada de un cociente. Listo, muy bien, Rubén Marcelo. Derivada de un cociente, nuevamente, tengan en cuenta acá. Entonces, la fórmula, váyanse familiarizando. La derivada del numerador. Entonces, vayan siguiendo aquí la secuencia, con mucho cuidado. 2x menos 2, porque la derivada de menos 3 es 0. 2x menos 2. Por el denominador, x menos 1 al cuadrado. Menos el numerador, x cuadrado menos 2x menos 3. Por la derivada del denominador, la derivada de x menos 1 al cuadrado, recuerden que es una función a la n. Función a la n, apuntemos la fórmula de la derivada de una función a la n. La derivada de una función a la n bajo el exponente por la función a la n menos 1 por la derivada interna, por f'. Apréndanse estas formulitas, fórmulas de derivación, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Entonces vamos a derivar x menos 1 al cuadrado de la siguiente manera. Bajo el 2 por x menos 1 a la n menos 1, o sea, a la 1. Por la derivada interna, por 1, bueno, o sea, por 1. Bueno, coloquemos para dejarlo indicado, por su derivada interna. Entonces, f n a la n menos 1 por 1. Todo sobre el denominador al cuadrado. O sea que queda x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, queda a la cuarta. Aquí, antes de desarrollar todo este bolito de álgebra, miremos que aquí hay un gran factor común polinomio entre estos dos grandes términos. A ver, para que ustedes participen en el chat, ¿cuál será el factor común polinomio acá? ¿Cuál es el término que se repite tanto aquí como aquí? X menos 1, exactamente. Entonces, decimos G''. G'' de X es X menos 1. X menos 1, factor común de X menos 1. Ah, bueno, por aquí también tenemos este 2. El 2 aquí está. Y aquí 2x menos 2 también es factor común. Podemos sacarlo de factor común acá también. O sea que a la final que queda G' de X es, el factor común es 2. G'' de X es igual a 2, porque aquí tenemos un factor común 2 y aquí tenemos ese factor común 2. Entonces vamos a colocar 2 factor de x menos 1 que multiplica, abro un gran corchete, así. Y me quedaría, adentro me quedaría, dentro, como ya aquí saqué un factor común x menos 2x menos 2, saqué el factor común 2. Entonces aquí me queda x menos 1, así. X menos 1 para completar este factor. Por aquí tengo un x menos 1 al cuadrado y saqué x menos 1 de factor común, o sea que me vuelve a quedar otro x menos 1. X menos 1, así, en esta parte. Por acá, ahora para esta otra expresión, saqué factor común 2 y saqué factor común x menos 1, o sea que dentro del factor, dentro del cociente me va a quedar menos, paréntesis, x al cuadrado menos 2x menos 3. Cierro corchete. Todo sobre
x menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Vayan mirando a ver con mucho cuidado, porque aquí saqué factor común 2, aquí saqué factor común x menos 1, ¿sí? Y por eso me quedó de esta manera, x menos 1, x menos 1. Y aquí saqué factor común 2, saqué factor común x menos 1, me quedó este. Sobre aquí sí podemos simplificar algo. ¿Por qué? Porque esta expresión x menos 1 está multiplicando aquí arriba. Y x menos 1 aquí está a la cuarta. Aquí sí con confianza. Simplifiquen ahí, muchachos. X menos 1 con este a la cuarta y me queda aquí abajo al cubo. ¿Sí? X menos 1. Aquí sí se puede simplificar. ¿Por qué? Porque está multiplicando a toda la expresión. Si estuviera sumando o restando, como en el caso anterior acá, desde acá no se puede simplificar. Aquí no, aquí sí se puede simplificar. Y ahora un boleto de álgebra aquí, g' de x me queda igual a 2. Entonces colocamos el 2. Este se canceló. Factor de x menos 1 por x menos 1. Vayan desarrollando ahí con mucho cuidado, muchachos. X por x da x cuadrado. Ah, bueno, esto es un binomio al cuadrado. Da menos 1 por x menos 1 que da menos 2x. Y menos por menos da más 1. Y aquí elimino menos x cuadrado. Menos por menos da más 2x. Menos por menos da más 3. ¿Sí? Vamos eliminando aquí. O sea que a la final, ¿cómo me quedó el numerador? Sobre, y el denominador, x menos 1 al cubo. A ver, ayúdenme ustedes, muchachos, a ver. X cuadrado menos x cuadrado se nos canceló. Menos 2x más 2x se nos canceló. Uy, se nos está cancelando todo, mucho cuidado. Y al final me quedó, solo me quedó un número, ¿cierto? 1 más 3, 4. 4 por 2. 4 por 2, al final me quedó simplemente 8, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Miren, a ver, 8 sobre x menos 1 al cubo. 8 sobre x menos 1 al cubo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ah, no, perfecto, excelente, muy bien. Quedó bien sencilla la segunda derivada. Entonces, todos de acuerdo. Sí, miren, a ver que sí les ha dado lo mismo, el proceso. Esa fue la segunda derivada y vamos a apuntarla aquí arriba. 8 por, entonces, g' de x es igual a 8 sobre x menos 1 al cubo. Así, tengamos en cuenta estos dos resultados. Ese es el primer procedimiento para analizar máximos, mínimos, para analizar puntos críticos. Muy bien, ahora entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos que prima. Vamos a hallar los puntos críticos de la primera derivada. Entonces coloquémoslo así. Puntos críticos de la primera derivada. Críticos de primera derivada. Entonces simplemente cojamos la función g' de x y vamos a igualarla a 0. Puntos críticos de la primera derivada. Empecemos, muchachos. G' de x igual a 0. G' de x nos dio x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Lo igualamos a 0. ¿Sí? Esto como es una expresión, una igualdad, este denominador, esto que está dividiendo, va a pasar a multiplicarlo al 0 y simplemente queda que el numerador es igual a 0. ¿Sí? Esto pasa a multiplicar por ser una igualdad, ¿cierto? Entonces queda que de aquí se deduce que x cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Y aquí vemos lo siguiente, a ver si podemos, calculen ahí rápidamente el discriminante como para practicarlo, buscando dos números, a ver si ese discriminante cuánto les da ahí. A ver ustedes, muchachos, cuánto les da ese discriminante, para que practiquemos teoría, como para practicar, teoría del discriminante. A ver cuánto les da. ¿Cuánto les da el discriminante? B cuadrado menos 4ac. B cuadrado menos 4ac, 16. Listo. ¿Qué significa? Que si ese discriminante es 16, es cuadrado perfecto. O sea que podemos encontrar dos números. ¿Sí? Sería como para tenerlo de base ahí. Como dio cuadrado perfecto, entonces dos números que multiplicados den 3 y que sumados o restados den 2. A ver ustedes, a ver cómo quedaría. X menos y x menos por menos da más. Que sumados o restados. ¿Cuáles son esos dos números? A ver cómo queda la factorización.
Que multiplicados den 3 y sumados o restados den 2. A ver, para que ustedes participen por aquí en el chat. X menos 3, exactamente, por X más 1. Perfecto. Igual a 0. Aquí entonces tenemos dos puntos críticos. Igualamos cada factor a 0. Nos queda X menos 3 igual a 0, X más 1 igual a 0, de donde X es igual a 3 y de donde X es igual a menos 1. Así. Listos. Entonces de aquí ya tenemos dos puntos críticos. X igual a 3, X igual a menos 1. Pero ahora, ¿será máximo o será mínimo? ¿Qué será, muchachos? ¿Qué será? ¿Cómo hacemos para saberlo? No se lo pierdan. En contados segundos lo sabremos. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Acuérdense, criterio de la segunda derivada. Entonces, como apuntemos por acá los resultados, nos dio X igual a 3, nos dio X igual a menos 1, y apunten ahí, criterio de la segunda derivada. ¿Qué hacemos? Entonces, los puntos críticos de la primera derivada, voy a evaluarlos en la segunda derivada y mirar a ver qué sucede con su signo, ¿sí? Vayan tomando ahí, entonces, cojan para X igual a, empecemos con X igual a 3, por ejemplo. Entonces, para X igual a 3, a ver qué sucede. Con X igual a 3, miren a ver, para X igual a 3, ¿cómo les queda la expresión? G' de X, G' de 3, ¿sí? Cojan la segunda derivada, 8 sobre X menos 1 al cubo, o sea, 8 sobre 3 menos 1 al cubo. Entonces, aproximado, alguien que me colabore ahí, por favor, en la calculadora. Miren, a ver, ustedes, muchachos, a ver, participen ahí con sus calculadoras, con 4 decimales como para que unifiquemos. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto da 8 dividido 3 menos 1 al cubo? Robin, Marcelo, ¿están de acuerdo? Mariana, 1. Listo, perfecto. Nos dio 1, muy bien. Ahora entonces, miren, a ver, eso es la segunda derivada, recuerden. Aquí nos dio 1 la segunda derivada. Cuando la segunda derivada no nos da tanto el valor, sino que nos da el signo. Nos dio positivo, mayor que 0, positivo. A ver, ustedes, concluyan ustedes, a ver, muchachos, a ver en el chat. Conclusión, ¿será máximo o será mínimo? Entonces, asócienlo de la siguiente manera. Acuérdense de asociarlo con la mano, las manos hacia arriba, mayor que 0. ¿Cierto? Mayor que 0, positivo. Conclusión, máximo o mínimo. Muy bien, Robin. Mínimo, ¿cierto? Si quieren asociarlo mentalmente. Mano hacia arriba, positivo, mínimo. Listo, por lo tanto, para X igual a 3, hay un mínimo. ¿Sí? Colóquelo ahí a un lado. Mínimo. Hay un mínimo en X igual a 3. Hay mínimo. ¿Sí? Ahorita decidimos a ver si es absoluto o relativo. Eso, Juan Esteban, muy bien. Analicemos ahora qué sucede con X igual a menos 1. Para X igual a menos 1. El que fue el otro punto crítico. Entonces, por aquí nos dio un mínimo. Voy a colocarlo aquí un ladito para que lo... Mínimo acá. Y para X igual a menos 1. Eso, muy bien. Robin Marcelo ya está dando, nos está dando... ¿Cuánto nos dio G' de menos 1? Entonces, escogemos nuevamente 8 sobre X menos 1 al cubo. Ah, pero X vale menos 1. O sea, sobre menos 1 menos 1. 8 sobre menos 1 al cubo, y eso nos da menos 1, dicen por acá. El valor exacto dio menos 1. Conclusión, a ver, ustedes déjense guiar acá. Nos dio menor que 0. Menor que 0, exactamente, Mariana. Con cavidad hacia abajo, ¿cierto? Las manos hacia abajo, acá, ¿sí? Con cavidad para que lo asocien como mentalmente, una mnemotecnia, ¿cierto? Menor que 0, máximo. Por lo tanto, en X igual a menos 1, hay un máximo. Así, hay un máximo. Ese es el análisis, los puntos críticos de la primera derivada. Se iguala a 0 y se analizan con el signo de la segunda derivada. Ese es el procedimiento para los puntos críticos de la primera derivada. Ahora pasemos a ver puntos críticos de la segunda derivada. Muchachos, apúntenlo ahí.
continuando con el análisis. Entonces, apuntémoslo por acá, nos dio máximo, para que no se me olvide. En -1 nos dio máximo, para comprobarlo ahorita gráficamente. Ahora, puntos críticos de la segunda derivada. Miremos a ver qué sucede. Entonces, miremos a ver qué sucede con esos puntos críticos de la segunda derivada. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, igualemos a 0, g' de x, puntos críticos de la segunda derivada, igual a 8 sobre x menos 1 al cubo, y lo igualamos a 0. Igualemos a 0. A ver qué sucede. Bueno, pero aquí hay un inconveniente, que si yo el denominador lo paso a multiplicar, me queda la siguiente igualdad. 8 igual a 0. El denominador al pasarlo a multiplicar. 8 igual a 0. ¿Será posible esto? ¿Ustedes qué opinan? A ver, para que ustedes participen en el chat. ¿Será posible que 8 sea igual a 0 algún día? No, ¿cierto? Never. ¿Sí? No, exactamente, nada, para nada. Conclusión. Simplemente, como esto es falso, ¿sí? No hay solución, esto no tiene solución. O sea que no hay puntos críticos por este lado. Simplemente no hay puntos críticos por parte de la segunda derivada. No hay puntos críticos. Así, no hay puntos críticos por este lado. Bueno, entonces, y como no está acotada la función, entonces simplemente estos fueron mis dos puntos críticos. Ahora me interesaría como mirar si son máximo absoluto o máximo relativo. Entonces vamos a hacer la siguiente tablita de valores así rápidamente. Tablita de X, entonces colóquenle ahí. Listo, por este lado ya no dieron puntos críticos, entonces nada más dieron puntos críticos por la primera. Entonces vamos a hacer tabla de valores, ese es el último análisis. Tabla de valores. Entonces la tabla de valores, pero nada más es con estos dos, ¿cierto? Bueno, para hacer la gráfica completa, ¿sí? Exactamente, vacío, muy bien. Para hacer la gráfica completa quedaría, vamos a incluir por ahora solo estos valores. Para hacer la gráfica completa ustedes pueden hacer el análisis que vimos alguna ocasión con tabla de valores completa, ¿cierto? Pero por ahora vamos a incluir solamente los valores que nos dieron. X, una tablita de X, Y igual G de X y clasificación. La clasificación, entonces, de menor a mayor, el primero es -1. Y el segundo 3, así. Entonces, aquí, para la clasificación, entonces, para que ustedes me colaboren ahí con sus calculadoras, con -1, vayan reemplazando acá. Aquí, con -1, ¿cuánto me da G de X? Si da decimal, con 4 decimales. Aquí para efectos de la gráfica. Vayan reemplazando aquí en la función original. Y la idea es que esto lo vayamos incorporando en sus GeoGebras también, para que comprueben a ver. Aquí vayan comprobándolo en sus GeoGebras. A ver cómo les quedaría. Vayan mirando a ver cuánto les dio con Juan Esteban, -2. Listo. Miren a ver si están de acuerdo. Con -1, ¿cierto? Con -1 dio -2, listo. Y con 3, a ver, pónganse de acuerdo. Y con 3 dio 1. Listo. Con -1 dijimos que nos dio máximo. Y con 3 nos dio mínimo. Bueno, pongámonos de acuerdo, muchachos, a ver. Pongámonos de acuerdo. Con -1, venga, pónganse de acuerdo, muchachos, a ver. Bueno, con -1 dio máximo, voy a irlo copiando acá. Y con 3 dio mínimo. Con 3 nos dio mínimo. Ahora sí, a ver, pónganse de acuerdo, muchachos. ¿Sí? Con -1 da 1. ¿Sí? Listo. Y con 3. A ver, no los veo de acuerdo, muchachos. A ver. ¿Sí? 9. Listo, eso. Toca poner mucho cuidado aquí cuando vayan a incorporar las calculadoras con manejo de paréntesis para que tengan en cuenta. Listo, para que tengan en cuenta ahí. Para que tengan en cuenta los procedimientos. Entonces esto ustedes lo van a comprobar aquí en sus GeoGebras. Miren a ver.
Abran a un lado su GeoGebra, voy a irlo haciendo acá, ¿cierto? En su GeoGebra, por si lo quieren ir directamente acá en una nueva página, para que no borren la anterior. Ahí les envío nuevamente la página, para que no borren la anterior. Y aquí, sí, voy a compartirles pantalla nuevamente para los que quieran ir mirando acá. Entonces, en una nueva ventana, vayan haciéndolo, pueden abrirlo en una nueva ventana, un nuevo GeoGebra y vayan comparando, van interactuando acá con lo que yo les voy a ir compartiendo. Aquí. Entonces, nuevamente, me avisan por favor cuando vean mi GeoGebra. Me avisa alguien con el micrófono. Aquí. Por favor, alguien que me vaya avisando, tan pronto lo vean. ¿Todavía no? ¿Todavía no lo ven? Listo, profe, ya se está viendo. Listo. Bueno, gracias. Eso, entonces ahí vayan incorporando ahí la función paréntesis, colóquenla así, abro paréntesis, x al cuadrado más 3x, x al cuadrado más 3x, me salgo del paréntesis, dividido x menos 1, y le doy enter, ¿sí? Y miren a ver si les dio la misma ecuación, la misma gráfica. A ver, este tiene por aquí, es que por aquí arriba está muy arriba, sí, porque dio 9. Entonces miremos, si quieren utilicen aquí la lupita de la izquierda para reducir la escala. Cuando es en X y en Y, directamente con esta lupita para alejar la expresión, sí. Y verifiquen, a ver, vayan haciéndolo ustedes en el GeoGebra, y aquí también. Observen que aquí hay una asíntota, por aquí una asíntota vertical. Claro, porque está dividiendo por X menos 1. En X igual a 1, si quiere colocar la asíntota, dibújenla ahí a un lado, X igual a 1. La pueden dibujar ahí a un lado, simplemente en otra entrada coloquen X igual a 1, aquí, y aparece su asíntota, y ustedes pueden darle forma de asíntota aquí, apretan sobre la recta que les generó, y la punteada por acá. Miren cómo estoy haciéndolo por acá, por este lado, para que vayan comparando a ver. Así les da la forma de asíntota, esta forma. Entonces, bueno, nos interesa párense sobre este punto de acá, nos dio, bueno, ahí lo aproximó, este debe ser menos 1,1, este punto extremo, este es el punto máximo que nos dio ahí. Vayan comparando ustedes ahí en sus GeoGebras y vayan mirando acá también. Y este otro punto 3,9 nos dio el mínimo. Ahí está comprobado entonces. De esa manera es como comprobamos entonces. Ahora, mirando sus GeoGebras, deduzcan si ese máximo será absoluto o relativo. Esos dos máximos, ese máximo es absoluto y ese mínimo. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ya toca aquí. Por ejemplo, ese máximo, este valor máximo, será el máximo absoluto. Miramos si en la función hay valores más grandes. Resulta que por aquí hay valores que van al infinito, ¿sí? O sea que realmente este máximo no es el máximo absoluto que tenemos acá, sino que es un máximo relativo. Exactamente, entonces ténganlo en cuenta. Perfecto, ¿sí? Y el mínimo, nuevamente lo mismo. Este es un mínimo, pero en esta regioncita. O sea que este es otro mínimo que no es el menor valor, porque hay otros valores más pequeños. O sea que este es un mínimo relativo para que tengan en cuenta. Entonces, bueno, voy a dejarles de compartir pantalla. Y esa sería la conclusión, la última conclusión ahí para que tengan en cuenta. Entonces son relativos, esos ya se sacan gráficamente, ¿sí? O locales, exactamente. Entonces coloquémoslo así, dan el gráfico máximo local, mínimo local, ¿sí? Porque es solo en la regioncita. Entonces tarea también, tarea que para que ustedes lo terminen ahí, representar gráficamente. Tarea, hacer la gráfica. ¿Sí? En sus apuntes, dejen ahí un espacio para que ustedes la terminen, muchachos, los que están viendo este video también, ¿sí? Entonces, por el momento, vamos a dejar ahí, eso es todo en este video,
Podrás encontrar este video, los siguientes videos, en mi blog misclasesconfermadrid.blogspot.com en la sección de cálculo diferencial. No se pierda, más adelante vamos a seguir viendo otras aplicaciones de las derivadas bien interesantes. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en enterarte de los nuevos cursos, de las nuevas clases que vaya subiendo. Nos vemos entonces en una próxima clase.